Muchísimas gracias por esta introducción y muchas gracias a Nueva Acrópolis por todas las charlas que hacen, todas las discusiones, es siempre muy interesante y transcurre muchísimos campos diferentes. La verdad que es la tercera charla que doy aquí y cuando José Manuel me había retado con los temas, no sé si era premeditado por su parte, seguramente, pero los tres temas se encadenaban muy bien y al estudiarlo por estar retado y aceptar este reto, también como mal, vemos un camino en los tres temas que hemos abordado. La primera charla que hemos dado aquí era sobre la lógica en matemática, pero también la lógica en filosofía, porque al final la lógica es la base del funcionamiento de nuestro razonamiento. Cualquier persona, cuando bajamos la complejidad hasta los niveles más iniciales, puede admitir que eso es lógico o eso no es lógico. Y de hecho había varios ejemplos en la historia de acercamiento a esclavos de la Grecia para hacerle explicar algo de lógica que podían entender y que puedan aceptar directamente, aún sin ninguna formación de símbolos matemáticos, de clases, etc. Entonces esta primera charla sobre la lógica introdujo bastante el paralelo que existe entre matemática y filosofía. La segunda charla era justamente sobre Pitágoras. He hecho una breve introducción. Yo no he pasado por los 4 años de silencio, estoy bien incapaz de esto y se van a dar cuenta en la próxima hora. Los pitagóricos veían los números como la esencia del mundo. No era un método de medición, no era una herramienta para una finalidad. Era la esencia misma del mundo. El mundo, según los pitagóricos, era regido por los números. Y estudiar los números era entonces estudiar la realidad. Y ellos creían en la armonía de la naturalidad, de la naturaleza, la armonía como proporciones. Creían mucho en las proporciones. Se estudia las proporciones en la naturaleza, pero también en la mente, el equilibrio de las emociones, el equilibrio del razonamiento, la emoción, el sentimiento. Trabajar esas proporciones era una búsqueda de la sabiduría por los pitagóricos, porque todo es proporciones. Todo es armonía a la cual nos podemos acercar vía proporciones, según los pitagóricos. Sin embargo, ahí los pitagóricos se enfrentaron un poco a una crisis, a un momento, la crisis de los incomensurables. Es decir, números que no se pueden expresar como una fracción simple de dos números. Hay unos incomensurables que además es el teorema de Pitágoras, así que no podemos decir que no lo conocían. Un cuadrado de lado 1 tiene como longitud en la diagonal aquí, según el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 1 por 1, que vale la raíz cuadrada de 2. Ella es un primer reto para los pitagóricos, porque la raíz cuadrada de 2 no se puede expresar de una manera de una fracción, 1 sobre 2, o 3 sobre 2, o 4 sobre 3. No es una proporción, una ratio de dos números naturales. Es lo que llamamos un número irracional. Muchas gracias. Lo iba a sacar de nuevo. De hecho, se escribe entonces con unas comas casi infinitas. Lo había escrito por aquí porque no lo conozco de mente. Raíz cuadrada de 2 es 1.4142. 2, 1, 2, 1, etcétera, etcétera. Y entonces se topan los pitagóricos con esos números que contienen infinitos entre sí. Es decir, que hay el infinito hacia más y más y más, pero también entre dos números hay un infinito de número, porque hay un infinito de fracciones, de decimales entre sí. Y ahí el infinito era una cosa que no tenían todavía las herramientas que tenemos hoy en día gracias a la matemática más académica para acercarse bien a esos temas de infinitos. De hecho, los pitagóricos diferencian dos tipos de infinito. Diferencian el infinito potencial. El infinito se escribe así, volveremos sobre esta potencial, es decir, siempre más uno
más 1, añadiendo paso a paso, voy incrementando hacia un infinito que se construye como una sucesión infinita de partes finitas. Y diferenciaban el infinito que lo llamaban actual. Ahí, el infinito actual, los pitagóricos no lo consideran como una suma infinita de partes, es un infinito en sí, homogéneo, un Dios, la perfección, un arquetipo. Ahí es entonces el primer acercamiento que se hace en los pitagóricos con el infinito, y vamos a ver que esto causa problemas. Causa problemas, y lo habíamos hablado un poquito, pero vuelvo sobre estas paradojas de Zenón, no sé si conocéis o han escuchado. La paradoja de Zenón no era un pitagórico, era de otra escuela más tarde, que justamente demostraba un problema en el acercamiento al infinito según el razonamiento pitagórico, el razonamiento de las fracciones, las proporciones, la armonía como orden vía fracciones numéricas. La paradoja de Zenón es: Aquiles hace una carrera contra una tortuga, pero como Aquiles es un gentleman, deja un poco de avance a la tortuga. Entonces, eso es una tortuga, y eso es Aquiles. Que tiene seguramente un escudo, ¿por qué no? Entonces, eso es la línea entonces de la carrera, y con aquí la llegada. Entonces, la paradoja de Zenón dice que el tiempo que Aquiles... ¿Cómo dice la palabra? Aquiles, paradoja. Paradoja. Perdona, Vale, a veces mi francés, español... No, hace muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. El tiempo que Aquiles alcance el punto de partida de la tortuga, eso le toma, no sé, 1 minuto, pues la tortuga ella misma ha avanzado un poquito en el camino, en este minuto. Igual, en otro tiempo en que Aquiles llega al punto en que está la tortuga sigue avanzando, etcétera, etcétera, hasta una carrera sin fin, de suma de pequeños tiempos y pequeñas distancias, que hace decir a Zenón, provocador obviamente, que Aquiles nunca va a alcanzar la tortuga, porque siempre hay un número finito al que vamos a añadir, y bueno, eso al menos en la teoría matemática de la época decían, nunca van a alcanzar a la tortuga. Voy a quitar un poco todo esto y vamos a avanzar un poco en el tiempo con matemáticas un poco más avanzadas que nos permiten resolver esto. Porque todo bien. Entonces, ahora tenemos maneras de acercarnos al infinito que son mucho más potentes. Ha empezado primero en las matemáticas con Newton y Leibniz. A menos Newton han escuchado un poco hablar de Newton. Pues ellos desarrollaron el cálculo infinitesimal. En el cálculo infinitesimal justamente se hacen la pregunta, pero añadiendo siempre un número, aunque finito, ¿es seguro que voy hacia un infinito potencial, como lo habíamos dicho antes? Y un ejemplo es un cuadrado, otra vez, de una área de 1, entonces, si es 1 por 1, aquí hay una área, una superficie de 1 centímetros cuadrados, metros cuadrados, sea lo que sea la distancia. Y ellos, con esto del cálculo infinitesimal, se acercaron a esto de sumar siempre cantidades siempre más pequeñas. ¿Qué causa? Pues para hacernos una idea de lo que es el cálculo infinitesimal, vamos a separar este cuadrado siempre en mitades. Aquí hay una primera mitad, aquí una segunda mitad, entonces esto es una mitad, aquí es un cuarto, después aquí es un cuarto dividido por 2, un octavo, después aquí es un 16, etcétera, 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 infinitivamente. Lo que observamos es que efectivamente estamos siempre añadiendo
un número finito positivo, pero nos quedamos dentro del marco del cuadro. Entonces lo que ellos demuestran es que la suma, hay un poco de símbolos matemáticos, la suma de 1 a número de pasos infinitos de 1 a 1 sobre n. Eso, n igual 1, igual a, pues la suma de igual tiende a, así que se escribe, la límite cuando n de k igual 1 a n, es así que se escribe, hace tiempo, eso. La límite, cuando n va hacia el infinito de eso vale 1, dice. Después es la area del cuadrado. Lo demuestran gracias a los cálculos infinitesimales de decir que cada vez sumamos un número más pequeño, no siempre tiene una divergencia, no siempre explota hacia el infinito. Vamos a hacer aquí la demostración de esto, pero lo entendemos con el cuadrado. De hecho, cuando la fracción, el número aquí es inferior a 1, efectivamente se reduce las sumas y por esto llega a esto. Si fuese superior a 1 lo que hay aquí, sería siempre una suma más grande que añadimos y ahí haremos una divergencia, entonces no llegaríamos a un límite finito y llegaríamos a un infinito potencial. Entonces, bueno, eso eran las primeras... Tengo una pregunta. ¿Sí? En ese... No, bueno. Yo no sé, si quieren podemos atender unas cosas. Como quieren. Pero ellos, Newton y Leibniz, que desarrollaron un poco todo esto, estaban ante todo interesados en aplicaciones concretas como en el mercado bursátil, como no, siempre es interesante ganar dinero solo modelizando unas curvas, y también sobre el movimiento. Newton trabajó mucho sobre el movimiento y como justamente la aceleración se produce un movimiento y el movimiento produce un desplazamiento. Pues esos son 3 dimensiones de la física del movimiento, la aceleración, la velocidad y el movimiento, que son derivadas una de la otra. ¿Derivadas qué significa? Significa, si tomamos un movimiento lineal de un punto A un punto B, entonces aquí tengo un movimiento de A a B, pero con una velocidad si esto es tiempo y esto es, lo voy a poner en el otro sentido. No, está bien así. La pregunta es de cuánto avanzo, o lo voy a poner en positivo, va a estar más simple a entender. No sé. Eso es la distancia. Pues la distancia por el tiempo es el movimiento. Kilómetros por horas es de hecho la velocidad. Pues el ratio de kilómetros por horas es la derivada de distancia por tiempo por una unidad de tiempo que transcurre, de cuánto avanzo en distancia. En este caso, pues parece que es 1 por 1 y entonces va a 1 kilómetro por hora o metros por segundo según la escala que usemos. Bueno, ellos, Leibniz y Newton, se interesaban mucho a esas relaciones entre las dimensiones de movimiento, velocidad, aceleración y desarrollaron todos estos trabajos de cálculos infinitesimal para desde un movimiento, saber la aceleración o al revés, desde una aceleración, predecir la posición, muy interesante por muchas cosas, incluso en la guerra, toda la gestión de las balas, bueno, de cañón, no encuentro la palabra española ahora, las hipérbolas, sí, las hipérbolas de los tiros de cañón, de catapultas, eso.
Eso. Entonces, muy enfocado a un resultado práctico, vamos a decir. Estoy haciendo grandes rasgos aquí, obviamente. Después hubo un otro matemático que se acercó a los infinitos de una manera mucho más conceptual. Y él se llama Cantor. Quizás no escucharon hablar de Cantor. Y Cantor tuvo un pensamiento que es bastante interesante de decirse, ok, existen infinitos. De hecho, existen varios. Hay infinitos entre los números, hay infinitos hacia arriba, hacia abajo, etc. Pues vamos a conceptualizarle. Efectivamente, él desarrolló mucho este símbolo del infinito y lo usó mucho. Y lo hizo con una lógica muy interesante. Ok, nuestra mente está incapaz de pensar el infinito, pero podemos aparear elementos de un conjunto infinito a otro conjunto infinito. Si logramos hacer este apareamiento uno por uno o no uno por uno, podemos tener unos acercamientos sobre qué son los infinitos más grandes, infinitos más pequeños, y entonces tener hasta una relación entre los infinitos. Eso era muy interesante también por todo lo que hicieron antes Newton y Leibniz, porque nos permitía de saber dos infinitos cómo se relacionan entre sí, y si los multiplico o los divido, entonces esto va a más infinito o a menos infinito. Pues como hizo esto del apareamiento, consideramos dos conjuntos infinito, entonces, que puede ser infinito por aquí y por aquí, dos conjuntos de elementos. Y ahí es donde efectivamente la matemática y la filosofía tienen mucho que ver, es que la matemática trata de objetos, A, B, conjuntos de elementos que, o la filosofía también, habla de objetos, el alma, el espíritu, el razonamiento, son objetos que en la filosofía se intenta dar definiciones, ver las propiedades que tienen entre sí, cómo se relacionan. Entonces hay mucho similitud, es por esto la primera charla sobre la lógica. Entonces ahora hablamos de conjuntos de elementos, pero sin hablar de qué elemento. No nos estamos interesando si son de peras, de manzanas, de almas, de bondad. Son elementos. Y a partir de ahí desarrollamos toda una reflexión. Pues si tenemos dos conjuntos diferentes, pero que cada vez podemos, por cada elemento de uno, aparear un único elemento del otro, entonces vamos a decir, si esto es A, esto es B, que la cardinalidad, que así que se llama pues la dimensión, el tamaño del conjunto A, está igual a la cardinalidad del conjunto B. Entonces, cardinalidad. La cardinalidad, yo creo que es así que se traduce en español. Cardinal, está bien. Cardinal de A, cardinal de B. Seguramente se dice así en español, entonces. Y con esto, pues, lograr demostrar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el conjunto de los elementos naturales que le gustan tanto los pitagóricos, 1, 2, 3, 4, sin nada entre ellos, son solo los números enteros, pues tiene entonces un cardinal inferior. Encontramos un resultado al que nos podemos imaginar al conjunto de los reales, porque a cada número entero n se puede asociar muchos números reales con sus decimales, sus fracciones, etc. Entonces esto hace decir que efectivamente hay una cardinalidad, aunque es un conjunto infinito. Este infinito es un infinito de menor complejidad, de menor importancia que este infinito. Después, paradoxalmente, un contraintuitivo es que la cardinal de los números reales positivos, como es en comparación con el cardinal de los reales total, que es sin cero. ¿Qué piensan? Que todos los números positivos tienen un cardinal, un tamaño, una complejidad inferior, os vais a decir que este. Pues resulta que no. Resulta que no, por este mismo concepto del infinito. Y voy a hacer el ejemplo, la demostración rápida con el dibujo solo, no lo vamos a hacer de manera... entonces sigo con los conjuntos A y B. Pues a cada elemento de A
del número real es R plus, por ejemplo, vamos a decir 3, yo puedo asociar un elemento, yo puedo asociar el multiplicado por menos la mitad. Entonces aquí voy a tener, voy a usar 4, va a ser más simple, es un real, pero bueno. Eso va a ser menos 2. 4.1 va a ser, menos 4.1 dividido por 2. 4.111 menos 4.111 dividido por 2. Es que entre cada número reales positivos, siempre voy a poder encontrar números negativos en el intervalo entre los dos. Entre 4.1 y 4.11 había dos números. Aquí también tenemos el... pues no sé si me entienden con esto. Es que entre cada intervalo de negativo vamos a poder encontrar un número que corresponde a un intervalo de positivo. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de números aquí también, en los reales. No es el caso en los naturales, pero en los reales sí. El hecho de haber hecho esta por 2, dividido por 2, hace que efectivamente por cada positivo voy a encontrar siempre un negativo equivalente apareado. Igual, si voy del otro lado, entonces multiplicando por menos 2, por cada de este entorno aquí, voy a tener 1 aquí. Entonces se demuestra que la cardinalidad es similar, porque no es solo la complejidad hacia el infinito más arriba, 2, 3, 4, pero es también una infinidad entre cada número que nos permite aparear. No sé si me estáis siguiendo hasta ahora. ¿Por qué os estoy hablando de todo esto, de los infinitos, mientras que estamos hablando de los, o no todavía, de los fractales? Eso es la pregunta que todos se hacen. Pues, antes de responder a esta, primero volver un poco sobre los pitagóricos y la percepción que tenían de la realidad. Hay muchas cosas en la realidad, incluso justamente los fractales, que no lograban expresar con fracciones. Y eso les chirrían en su filosofía de que todo es armonía de fracciones entre números enteros. Y ahí es donde entran entonces los elementos fractales. Entonces, yo quería mostrar algunas fotos para que entendamos lo que es, pero voy a hablar de esos y si no tengo la buena traducción me ayudáis. Pero, ¿qué es un fractal? Es, para decirlo de manera simple, es un patrón que es autosimilar, que se reproduce a diferentes escalas. Así es como Cantor, justamente, y después Mandelbrot, vamos a hablar de él, se acercaron a lo que son fractal. Después vamos a ver la fórmula matemática, y ahí va a ser mucho más potente. Entonces, ¿qué hay como patrones que se autorrepiten o autosimilares, que se reproducen a diferentes escalas? Pues en la pancarta de la charla han visto el poco de nieve, copo de nieve, que tiene una ramificación, que tiene ramificación, que tiene ramificación, etcétera, etcétera, de manera casi infinita. Y si miramos una rama, vamos a poder zoomar en otra de sus subramas y es el mismo patrón. Vamos a hacer un zoom en la otra rama, es el mismo patrón que se repite. Hay también el col romanesco, no sé si el brócoli romanesco, ¿sabéis? Este verde, eso impresionante ese. Tiene una forma que parece un fractal perfecto de autorreproducción de su forma de bloque, que cada bloque tiene es impresionante, y eso nos quedamos siempre mirándolo, o al menos yo en el supermercado me paro. Efectivamente las flores. Las flores también tienen su armonía, ¿no? Eso, totalmente. Hay muchas cosas que tienen este patrón autosimilar, que se reproducen,
casi al infinito, y por esto hablábamos de todo esto de los infinitos. Entonces, bueno, los pulmones. Se dice que los pulmones tienen una forma fractal, porque están, grosso modo, así, pero después hay ramificaciones grandes aquí. Eso, hay las alveolas, y después hay hasta mucho más pequeño, etcétera, etcétera. Se reproduce cada vez que hacemos un zoom que nos parece casi infinito. En este caso no es casi infinito del pulmón, porque lo que le interesa es captar la molécula de aire, el hidrógeno, el oxígeno, y este tiene un tamaño al infinito, se vuelve grande, entonces no hace falta ser más fino, sino no pasa el oxígeno. Pero los pulmones están así, después hay muchas otras cosas, también las costas del mar, hay golfos y hay calas, y las calas tienen después roquitas, y las roquitas tienen arena, etcétera, etcétera. Entonces, es un patrón aquí en lo de las costas que es un fractal imperfecto, no es un fractal perfecto, es un fractal que se dice estadístico, estocástico. Entonces, hay un poco de ruido, un poco de variación en cada escala que hace que identificamos un patrón, aunque pues aquí la piedra debería estar un poco más así, o aquí la cala es un poco más ancha, pero cuando lo miramos con suficiente lupa, vemos que hay un cierto patrón que observamos. Bueno, no sé si pensáis en otros ejemplos de fractal que estáis acostumbrados. El sistema circulatorio. El sistema circulatorio, muy buena respuesta. Las cadenas de montañas. Las cadenas de montañas. Eva, pues a eso vamos a ir a esto. Vamos a viajar a esto. Vale, pues efectivamente los ríos, la sangre, muchos ejemplos. Entonces, ¿cómo se construyen los fractales? Y de hecho es muy interesante el ejemplo de la montaña, porque se usan mucho los fractales para modelizar en 3 dimensiones para juegos videos o para tratar las fotos. Cuando hacéis una optimización de calidad de imagen de fotos, se usa las teorías fractales para optimizar todas las fronteras que existen y que en realidad no son de verdad fronteras, son fractales. Entonces, ¿cómo se construyen unos fractales? Hay uno que se llama el poco de Koch, se llama así, Koch. Es relativamente simple de entender. Partamos de una base, la cortamos en 3. Entonces 1, 1, 1. Y cada vez en la parte del centro le vamos a aplicar un triángulo, no recuerdo si es equilatero, pero bueno, no importa el tamaño, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, mientras que después seguimos haciendo el mismo cambio en cada línea. Entonces, aquí esta la vamos a cortar en 3. Y aquí vamos a tener tac, 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 tac. Esa la vamos a cortar en 3. Tac, 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 tac. Y cada vez he aplicado el mismo patrón autosimilar en cada uno de sus cambios. Entonces después es tac, 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 up, up. Y vemos que se está formando poco a poco una estrella que se ramifica poco a poco. Va a ser complicado de seguirla. Venga, Quentin. Me he lanzado en una cosa infinita. Tac. Bueno, vemos aparecer poco a poco un copo de nieve, y eso es como la manera más simple de ver cómo podemos generar de manera informática o unos fractales. Entonces, todo lo que vemos en los juegos videos, en las imágenes de síntesis, etcétera, se construyen específicamente con cosas así. Las montañas se construyen, de hecho, poniendo una base plana, después aplicándole un triángulo. Después, lo que se hace es cortar este triángulo, moverlo en un lado
después me queda entonces así, y se repite. De cada lugar se hace un triángulo up, aquí otro triángulo up. Aquí ya tenía esto, pues lo que voy a hacer es cortarlo también a la mitad. Es así que se hace. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo, y poco a poco se va añadiendo ramificaciones que hacen que tenemos montañas. Se pone un poco de ruido estadístico y tenemos una cadena de montaña después que está así, con todas sus rocas y todas sus precisiones de montaña, poco a poco. Entonces, eso es para entender un poco lo que son los fractales. También les vemos mucho en el arte. Es verdad que había previsto mostrarle unas obras de unos artistas. Bueno, si lo buscan, Escher es un artista que hizo mucho trabajo sobre los fractales, unas pinturas donde una escalera se reproduce infinitivamente sobre sí misma. Son imágenes en blanco y negro que casi que parecen grabados, que bueno, son autosimilares y se reproducen. Y también en la música, Bach era un matemático increíble, que solo hacía mates cuando componía música. No solo, tenía también un genio, una intuición, y de esto hablaremos en otra charla seguramente, pero usó mucho el fractal para reproducir patrones a diferentes escalas de la música y con diferentes instrumentos que entonces se repiten uno al otro y nos traen en un camino de tensión, pero que se otro reproduce sin fin. Y así tenemos un poco de tiempo, buscaré la música de Bach para el final. Bueno. Perdón un momento. ¿En el cerebro también se cumple lo fractal? ¿Sí? En la unión entre las neuronas. Exacto. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué en el cerebro, por qué en los pulmones se hace esos fractales? Entonces, los fractales tienen una particularidad matemática de tener el infinito dentro de espacios finitos. Es bastante fuerte. Bueno, lo he eliminado, pero si pensamos en nuestro ejemplo de Koch, que era esto del triángulo, etc. Para hacerlo rápidamente, que viene de una línea up. Hay diferentes maneras de considerar la medición de la dimensión en matemática. Nosotros conocemos ante todo en nuestra vida diaria la dimensión que se llama topológica. Voy por adelante, voy por el lado, una dimensión, dos dimensiones, voy por arriba, tercera dimensión. Algunos físicos, etcétera, añaden también el tiempo como una cuarta dimensión, aunque es difícil de hacer marcha atrás. Bueno, esas son dimensiones, 1, 2, 3, que se explican por el número de puntos de referencia que necesito para ubicar a alguien. Entonces, se construye con ejes y solo puede ser entero. No, en nuestro día a día no hablamos de la dimensión 1.5. Pues de esto hablan los fractales, de dimensiones que no son enteras. ¿Por qué? Porque al tener ramificaciones por toda parte, todo el rato, lo que ocurre es que al medir la longitud de esta línea, va a tender hacia el infinito su longitud, mientras que se queda en un cuadro de superficie cerrado. Entonces, lo que nos hablan los fractales es de un nivel de complejidad donde podemos concebir objetos de dimensiones infinitas dentro de una dimensión superior finita. Eso es muy fuerte. Esta medición de la dimensión se llama la dimensión de Hausdorff. Bueno, no hace falta recordarlo. Y como ¿qué dice Hausdorff? Dice que las partes, el número de partes que hay en mi fracción de mi imagen es igual a mi escala multiplicado por el número de dimensión. Entonces, es decir, que cuanto más bajo, yo bajo de una escala aquí aquí en este caso, en Koch, yo tengo
un segmento cortado en 4, porque era 4, era 3 desde mi punto de vista. No me acuerdo muy bien aquí. Yo lo cortaba en... Vale, sí, hay 4 partes y son de tamaño igual. 1, 1, 1, 1, porque efectivamente es un triángulo equilateral. Entonces yo tengo 4 partes, 1, 2, 3, 4. N vale 4. Y cada vez yo bajo a la escala de un cuarto. Cuando paso de una parte aquí a esta parte aquí, la he cortado, yo creo que en 3. Eso, la he cortado en 3. Yo con cambio de escala cada vez de 3. Entonces, lo que nos dice Hausdorff es que hay un número de partes que está igual a mi cambio de escala multiplicado por la dimensión de complejidad que tiene, y si cambiamos esto tenemos que d igual a el log de 4 sobre log de 3. Bueno, esto pasamos sobre log de 3 y esto significa un número no entero, 1.21. Yo siento que os he perdido, pero es que me he expresado mal también, entonces vamos a retomar este concepto de la dimensión. Hausdorff se preguntaba, por ejemplo, cuánto mide la costa de Inglaterra. Voy a hacer Inglaterra de una manera bárbara, algo así. Y dice, pues, ¿cómo podemos acercarnos a calcular el trazado de la costa, de la línea? Vamos a separar la costa entre bolas. Y vamos a generar bolas así, 1, 2, 3, 4, 5. Y después vamos a iterar haciendo bolas siempre más pequeñas. ¿Entienden la idea? Y entonces es un acercamiento discreto, añadiendo mediciones cada vez más pequeñas, y eso es como se acerca a la complejidad de los elementos Hausdorff, porque es una línea es muy simple, pero justamente un fractal que se autorrecursiva entre sí, cuando las bolas se hacen pequeñas, siempre va a encontrar el mismo patrón, que se va a repetir, ¿vale? Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña que existen elementos confinados dentro de una dimensión finita que tienen una complejidad infinita. Vale, pues si he logrado haceros pasar este mensaje, al menos era quizás lo más complicado, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos puramente matemáticos por el momento, donde cambiamos al final de dimensiones al pasar a la escala, y es esto que nos hace pensar los fractales, y por esto nos parece tan increíble, es que son un puente para cambiar de escalas. Y hay algunos ejemplos. Bueno, se ha hablado de la curva de Koch, entonces, que tiene lo hago siempre más feo. Eso tiene una longitud que tiende al infinito por una área finita. Vamos a escribirlo así. Después hay, por ejemplo, la alfombra de Sierpinski. Siempre tienen nombres muy interesantes. Eso es un triángulo. Dentro de este triángulo voy a cargar un agujero de forma de otro agujero adentro. Eso lo voy a vaciar. Y voy a repetir este proceso iterativo a la manera de los fractales. Aquí voy a vaciar esta parte aquí. Esta parte aquí, y voy a seguir haciéndolo cada vez. Tac, tac. Up. Ya me entienden. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso es un área también
Es una área finita, efectivamente. Área, ¿cómo era? Un segundo, era... Sí. Eso, es una superficie que va a ser casi infinita, porque cada vez vamos añadiéndolo, pero dentro de un volumen que va a ser cero, porque cada vez le quitamos en esto. Entonces no siempre es de pasar de un infinito a un universo finito, también puede ser de un universo infinito pasar a lo inferior, a lo cero. Estoy explicando fatal sobre este. Otro muy similar a Sierpinski es la esponja de Menger, que es un cubo. Ahí entonces en la dimensión topológica pasamos en otro tipo de escala en términos de dimensión, es un cubo. Y vamos a cargar también cubos dentro de este. Ese le quitamos. Me hace trabajar la parallax. Y vamos a seguir haciendo esto cada vez, de vaciar partes. Entonces va a formar una cosa así que se vacía siempre más y más a todos los niveles. Y esto que es entonces un volumen finito, ¿vale? Pero una área, una superficie de contacto con el aire, si lo queremos entender así, infinita. Porque cada vez el aire va a pasar y tocar paredes en todas partes. Pues es justamente por esto que nuestros pulmones son fractales, para optimizar en un volumen finito la superficie de contacto con el aire. Justamente. Y entonces no es solamente un producto de la imaginación, los fractales también tienen una finalidad biológica, y es por esto que los encontramos en la naturaleza, porque es una manera que ha encontrado la naturaleza. No vamos a entrar de dónde viene o no, un poco si tenemos tiempo, sí, de optimizar, de maximizar una dimensión inferior, como la de la superficie, de contacto con el aire, dentro de una dimensión superior finita. El pulmón sigue estando en mi tórax. Entonces, eso es la lógica de los fractales, y que dice que tienen entonces una dimensión de Hausdorff que no es entera, porque justamente hay una infinidad de un modelo complejo infinito adentro, que hace que no logramos acercarnos a estos tipos de elementos con puros ratios de números enteros que son finitos, que eran lo que pensaba la armonía del universo de los pitagóricos. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, entonces, bueno, los fractales no lo he dicho, pero es ante todo Mandelbrot que lo ha desarrollado mucho, y Mandelbrot tenía una forma que era un poco así, y después se reproduce así, quizás lo han visto, que es entonces la curva de Mandelbrot, y eso, siempre se reproduce. Era interesante esta curva porque era formada con la potencia de 2, curva de potencia de 2, aquí, entonces era súper simple de generar eso, pero de mi punto de vista no es la más bonita de los fractales, específicamente cuando soy yo quien la de Entonces, ¿qué significa todo esto por el cosmos? Hablaron antes del cosmos. Entonces, si pensamos y viajamos en las dimensiones del cosmos, desde el más mínimo que conocemos, que son los elementos elementarios de la naturaleza, los quarks. Después hay átomos, hay moléculas, que todos estos tienen entre sí una reproducción un poco autosimilar también. Después, si pasamos a la escala más humana, vemos, hemos hablado de las montañas, pero
La relación Tierra-Luna es muy similar a la relación Sol-Tierra. El sistema planetario, cada planeta también tiene sus lunas. Encontramos mucho estos tipos de patrones reproducidos. La Vía Láctea, que gira en espirales, al igual que otras galaxias, que otras neblinas de galaxias que también rotean sobre sí mismas. Siempre tenemos los mismos patrones, modos de escalas, dimensiones que nos superan en términos de tamaño, que tienen sus partes que se autorreproducen, parece. Hay los supercúmulos y después los cúmulos de galaxia a nivel general que parecen de hecho mucho a nuestro sistema neuronal de filamentos y galaxias un poco por toda parte. Entonces, y ahí entramos más bien en teorías no del todo ortodoxas, como la del Big Bang, etcétera, que son teorías del universo fractal. Entonces, son teorías que piensan, bueno, hay un hecho, es por esto que lo saco, porque hace 3 meses, algo así, entonces es bastante interesante. No sé si conocen el telescopio James Webb que ha sido lanzado, que es un más grande telescopio que el ser humano ha lanzado en el espacio y que nos permite ver muy lejano en el espacio y entonces en el tiempo. Porque cuanto más lejos vemos en distancia, más subimos, la luz tiene una velocidad para llegar a nosotros, entonces si observamos una cosa, lo que observamos es algo del universo muy anterior, porque su luz de hoy todavía no nos ha llegado, entonces lo que vemos es algo de hace mucho tiempo. Pues James Webb está mirando entonces a las galaxias las más lejanas a que nunca hemos accedido y se ha dado cuenta que según la teoría del Big Bang, normalmente las galaxias deberían girar de manera aleatoria, porque están creadas desde un universo, un punto del Big Bang, que es una singularidad que se dice que es isotopia y homogénea. Entonces, todo está igual en toda dirección y en todo lugar. Todo va igual en toda dirección y en todo lugar. Pues lo que ha visto James Webb es que las galaxias del universo primitivo no giran de manera aleatoria, 50-50 de una dirección o de la otra. Tienen al 66%, todas, bueno, no todas entonces, pero 66% tienen una rotación igual. Y eso hace resurgir una teoría que nunca ha sido demostrada, solo son teorías. Ahí remito a la primera charla sobre la lógica de que la teoría, mientras que no está contradicha, sigue siendo una teoría. Después no la podemos afirmar, pero sigue siendo una teoría. Pues eso nos hace pensar que quizás nuestro universo estaría dentro de un agujero negro. Y entonces nosotros estaríamos observando dentro de un agujero negro, estaríamos observando aquí con el ojo, las galaxias que entran en este agujero negro con mayoritariamente una rotación y después hay ruido, que entonces tienen esta rotación imprimida por el hecho de entrar en este agujero negro. Siempre decimos en el sistema clásico del Big Bang, de hecho la imagen es bastante similar, es así. El universo de expansión del Big Bang es un poco así que lo pintamos, que desde una singularidad se expande el conjunto de las galaxias. Pues desde el punto de vista de alguien que se está cayendo sin haber llegado a la singularidad de un agujero negro, el universo parece extenderse al mirarlo por arriba también. Y además, cuanto más rápido vamos en esta rotación, más se extiende el espacio-tiempo. Eso es también una cosa de la relatividad de Einstein, es que cuanto más rápido, más se extiende el espacio-tiempo. Entonces tenemos la impresión que el universo se extiende según la teoría del Big Bang, pero quizás también porque vamos acercándonos siempre a la singularidad y tenemos entonces esta dilatación del espacio-tiempo que nos da esta percepción. Esas son teorías que no son demostradas, ¿eh? Os lo digo solo para hacer reflexionar otros esquemas. ¿Cuál es la teoría? Esto se llama del universo fractal. El universo fractal que se basa sobre los agujeros negros, entonces. ¿Por qué el universo fractal? Porque entonces, si nosotros estamos en un agujero negro
y que observamos agujeros negros. Porque dentro del agujero negro existe más agujero negro. Porque, es fractal, claro. Porque nosotros vemos actualmente agujeros negros. Y no vemos lo que hay afuera de un agujero negro, porque ya la luz está captada, no se logra escapar. Es un horizonte de lo visible, se dice los agujeros negros. Entonces, hay un agujero negro que posiblemente estamos adentro, vemos agujeros negros, entonces este agujero negro, ¿dónde puede estar si aplicamos la lógica fractal? En un otro agujero negro más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una organización fractal en agujeros negros de la naturaleza. Hay un científico, o pseudocientífico, porque honestamente ahí estamos en teorías y no está respaldado, que ha empujado esta teoría mucho, hacia pensar que todo puede estar modelizado vía fractal, incluso los átomos, las moléculas, los átomos, los quarks, y siguiendo esta lógica de los agujeros negros. Porque ¿qué nos enseña la teoría clásica? Es que 99% del universo que conocemos está vacío. ¿Qué nos enseña también la química? Tú sabes muy bien. La química nos enseña que los átomos están constituidos a 99% de vacío. Después los quarks también están constituidos a 99% de vacío. Entonces, él ha empujado mucho en un viaje loco esta lógica de todo es una sucesión de agujeros negros y nos podemos acercar a esta realidad vía el estudio de los fractales, porque los fractales nos enseñan justamente esto, que podemos percibir una infinidad de complejidad dentro de un universo, de un espacio finito. Bueno, eso es un viaje un poco lejos a otras teorías del cosmos que no pretendo decir que es verdad. Nadie lo ha demostrado hasta el pseudocientífico. Pues eso es como lo que has dicho antes de la dimensión Hausdorff. De Hausdorff, exactamente. Ajá. La realidad podría tener dimensiones que no son las que percibimos y que conceptualizamos, las topológicas de 1, 2 y 3. Pero una complejidad de la naturaleza autosimilar que hace que las percepciones no son enteras. Eso. Y entonces, y ahí acabo porque veo que el tiempo pasa, que nos enseña un poco todo esto. Pues que sea fractal o no la realidad, lo que nos enseña de cualquier manera es que la realidad es compleja. Es compleja, tiene una complejitud interna que debemos estudiar, y a esto invitaban también los pitagóricos. Al final casi esto es el universo fractal es una vuelta a pensar en cantidades finitas, las bolas de Hausdorff, unos sistemas infinitos al que ellos no lograban acercarse. Entonces le faltaban esas herramientas quizás, pero este acercamiento de dimensiones infinitas dentro de volumen infinito, contando bolas de tamaños que se reducen, es muy similar a la carrera de Aquiles y de la tortuga, de tener bolas que sumamos siempre más pequeñas. Entonces, la realidad es compleja de niveles que se ramifican y que se reflejan entre sí, que son autosimilares. Entonces, nos enseña a mirar al infinito que nos rodea, un poco todos estos fractales, que hay un infinito por las dimensiones superiores que vemos, la naturaleza, el cosmos, etc. Y lo podemos percibir en objetos como el romanesco, justamente el brócoli romanesco. Y nos enseña a educar entonces nuestra mirada, a percibir esos patrones. Y esto nos permite también hacer la reflexión al revés, como hemos visto, mal visto porque no logré, el triángulo se vaciaba poco a poco. Entonces también es una invitación a mirar las dimensiones interiores que también tienen subdimensiones que pueden ser de complejidad infinita. Entonces es un viaje a pensar las dimensiones y a mirar la complejidad que hay en esto. Pero al revés también, es un viaje a identificar los patrones que parecen caóticos, pero aunque parecen caóticos, existen esos patrones que se repiten. Y eso al final es el puente que nos permite viajar entre las dimensiones. Entonces, de un conjunto todo reproducido, le vamos a dar un nombre que lo engloba, las costas.
de Inglaterra. Y entonces vamos a englobar un infinito dentro de un concepto de dimensión superior al que le vamos a dar un nombre. Y ahí nos hace reflexionar mucho al poder de las palabras, porque cada palabra al final parecen que tienen una dimensión finita, su definición está en el diccionario, pero lo que le constituye como elemento puede tener una complejidad infinita. Eso en la teoría del vocabulario es una cosa alucinante. Entonces, para ver esto de concebir dimensiones superiores que lo engloba, es justamente lo que hacen los neurones. Y hay hasta personas que dicen que nuestros neurones no solamente... Las neuronas, al femenino. Es que soy un poco teniente. No, es que yo no tengo siempre la buena conjugación o... No, si no es culpa suya, es mía. Entonces, un neurón es así, muy, muy grande. Up, después up. Lo voy a parar así. Up. Bueno, después entienden la lógica. Esto es demasiado. Up. Tac. Y a cada vez se reproduce. Pero hay un descubrimiento que todavía, ha sido comprobado de verdad. Después, ¿cuál es la consecuencia de esto? Sigue en debate. De que esta parte aquí, la parte larga, está constituida de bolas que se llama los módulos, creo que se llaman los módulos, módulos que están entrelazados así de manera un poco como una pulserita, vamos a decir, que se entrelazan todos. Y esos módulos, ¿cómo están? Cuando siempre hemos estudiado los neurones como sistema de transmisión de información en una dimensión. Siempre nos hemos dicho, pues la información quizás viene, pasa por aquí, de esta dimensión, de esta dirección o la otra dirección. Siempre lo hemos estudiado así. Pero una persona recientemente se ha preguntado, ¿y qué pasa en la otra dimensión del impulso eléctrico? ¿Cuáles son las variaciones que vemos en la otra dimensión del impulso eléctrico? Y entonces se ve patrones en el impulso eléctrico del otro lado que son un poco así, up, up, up. Y eso lo ha llevado entonces a preguntarse cómo al mirar en esta dirección puedo ver cosas así. Y entonces teorizo que esos módulos están compuestos de submódulos, que están compuestos de submódulos, que están compuestos de submódulos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al tapar estoy explicando de manera muy, muy, muy gruesa aquí, al tapar la medición, primero se encuentra con esto y después con estos. Y después ha demostrado que las cosas son fractales por aquí, en estas variaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que la generación de información dentro de nuestro cerebro sigue un patrón fractal. La manera en que se transmite la información sigue entonces, eso es demostrado. Después, eso es la imaginación o la modelización de lo que puede explicar esto, pero esto no se ha demostrado. Y entonces, habría entonces en la mente, la información podría circular de una manera fractal. Y hay entonces hasta personas que dijeron, eso es la emergencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque de elementos que pueden ser entonces infinitivamente complejos, se agrupan en entonces un mensaje común finito, que es nuestro pensamiento. Y esto comprueba algunas cosas del pensamiento, que son el hecho que podemos tener pensamientos paralelos. Esto le peta a los sistemas informáticos actuales binarios, 1, 2, 1, 0, 1, 0, de tener pensamientos paralelos. Por la teoría cuántica, que se acerca también mucho a patrones
patrones fractales, permite pensamientos paralelos y también emergencia de intuiciones, quizás, y ahí ya vamos en campos, que son entonces una dimensión compuesta de una infinidad de complejidad, pero que hemos entonces concebido como una unidad en sí. Y ahí es donde viajamos entonces en las esferas de la conciencia, y que es un libro de la Escuela de Nueva Acrópolis, que nos invita justamente a elevar o a profundizar nuestro nivel de conciencia entre los elementos que parecen caóticos, complejos, identificar esos patrones y entonces llegar a la ley que está detrás, que es la dimensión superior que explica esos patrones repetitivos y viajar entre ellos. La esfera de las conciencias se basa mucho en aunque nunca usaron la palabra fractal, visibiliza mucho este viaje entonces entre dimensiones, estudiando el yo, los demás, el mundo, el cosmos, y cuál es la relación que hay entre cada uno de estos elementos. Eso. Y no sé si tenía más, pero efectivamente es por arriba o por abajo, tanto a profundizar en nosotros que en observar lo infinito de exterior. Entonces, yo creo que con esto he hablado mucho, no soy un matemático a la pitagórica, yo tenía otras cosas, pero bueno, ya he hablado muchísimo, encantado de recibir vuestras preguntas, dudas, y seguramente hay algunas en que no voy a poder responder. Bravo a vosotros porque es intenso, hemos hablado de conceptos aquí. Sí. La palabra fractal prácticamente soy cuando lo he oído por primera vez. O sea, y con la palabra del cerebro, cuando existe un ictus, quiere decir que se jode todo. Uy, sí, porque rompe una parte infinitesimal, digamos, por la dimensión, pero del todo. Seguramente porque que ya el flujo sanguíneo dentro de esa rama no existe y entonces rompe la estructura fractal que como tenía. Ahí no tengo la respuesta, pero puede ser efectivamente. Pero al que le haga un ictus sí lo entiende. Probablemente. Ahí, bueno, es una dimensión, el ictus, que implica todo el neurona de un golpe, no, la relación con esos módulos que todavía no se sabe representar bien, ahí yo desconozco esto. Pero efectivamente, ¿por qué tiene, nos hemos centrado en los módulos aquí, pero por qué tiene esas ramificaciones fractales también el neurona? Para maximizar y así hacer infinito las conexiones con otros, mientras que estamos en un volumen finito, siempre esta misma lógica. A mí me viene una imagen que creo que hemos visto todos, que es en una maceta, un tiesto, o sea, cuando empiezan a crecer las raíces, pero la maceta es limitada, entonces es como que empieza a buscar cualquier recoveco para seguir creciendo, para seguir expandiendo. Busca la luz. Las raíces buscan los nutrientes, pero efectivamente aumentan de manera fractal, entonces casi infinita, su superficie de contacto con la tierra al tener esas ramificaciones. Entonces todos los árboles siguen casi, no perfecto, estocástico, con un poco de ruido, pero las ramificaciones de los árboles siguen una representación fractal, efectivamente. De hecho, hay una representación matemática de los árboles que se llama el árbol de Pitágoras. Y es muy simple de montar esta modelización, también se usa para modelización, etc. Pero es que es tan similar a la fórmula de los fractales de los árboles que con una simple fórmula matemática lo lograremos entonces representar más o menos. Empezamos con un cuadro, un cuadro, y vamos a hacer un triángulo equilateral aquí, y de así vamos a hacer otro cuadro. A ver si logro. Y vamos a seguir esta misma lógica, triángulo aquí. Concéntrense la parte derecha, que voy a hacer más bonita que la otra. Y después seguimos haciendo otro rectángulo aquí. Se llama de Pitágoras porque cada vez usamos la diagonal, entonces, la diagonal de raíz cuadrada de 2 de la distancia inicial. Cada vez bajamos entonces la escala y
hacemos así, 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 entonces, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos forma, cuando lo acabamos de formar, nos forma una forma un poco así, con el cuadro inicial así, donde cada vez la ramificación se reducen, pero me forman entonces mis ramas del árbol. Y poco a poco se va formando con unas 100 iteraciones de máquina, que ni toma un nanosegundo, nos forma un árbol absolutamente perfecto. Ahí es un fractal perfecto, efectivamente, donde se reproduce la proporción exactamente cada vez. Si empezamos a darle un poquito de ruido estadístico, ya empezamos a tener árboles muy bonitos que se pueden acercar a nuestros árboles del parque de ahí. Cuando ocurre lo de las raíces, por ejemplo, yo me imagino que llega un momento en el que satura totalmente esa dimensión, ese cuadrado, ¿no? Ese recipiente. Y entonces es cuando ya ahí busca otras dimensiones para expandirse. No lo podemos saber porque no logramos percibir esas otras dimensiones. Los fractales nos abren la puerta a esas dimensiones con comas, con decimales. Ahí pienso que también las cosas no son siempre infinita y perfecta. Los fractales no son perfectos, los fractales de la naturaleza. Nunca vemos un fractal perfecto en la naturaleza. Vemos los patrones y los llamamos fractales estocásticos, con un poco de ruido. Y pues llega un momento en que lo que quiere captar no lo va a captar a estar más pequeño, como el pulmón. El pulmón quiere captar, como he dicho, las moléculas de aire, etcétera, que tienen un tamaño. Entonces, hacerse alveolas más pequeñas todavía que esto no le va a servir de nada. Y llega un momento que para, ¿no? Esto sí. Después puede que haya una relación de otro patrón que se desarrolle en este nivel, aún más pequeño, para desmantelar la partícula de aire y después sacarle sus átomos, etcétera. Ahí yo desconozco, pero vemos estos fractales que tienen un patrón hasta un punto y después cambia de esquema. Por ejemplo, lo que hemos dicho de la Tierra a la Luna. Después en la Tierra vemos las montañas y el mar, ahí es otro patrón, pero que se repite mucho, no es el mismo patrón de rotación de una luna alrededor del planeta. Hemos cambiado de dimensión y observamos otro patrón que se repite en este, y después llegamos más bien en los átomos, etcétera, y en otros patrones. Entonces no es siempre, me parece, ahí hacemos subjetivas, no es siempre el mismo patrón que se puede repetir. Se repite según escalas fijas, pero entre dos escalas puede que haya otras formas que se repiten entre sí. Oye, perdona, ¿quién le puso el nombre de fractal? Es Mandelbrot. Te lo has puesto. Eso, no me acuerdo. Pero la idea de lo pequeñito, sí. llegaron los Pitágoras, para calcular las áreas. Sí. Previo al cálculo infinitesimal, pero lo hicieron eso, calculaban las áreas ellos a base de tiritas. Sí. De ir dividiendo, porque ellos conocían el área del cuadrado o del rectángulo, lo que sea, pero estuvieron cerquísima. Cerquísima, porque se acercaban a esto con fracciones de números enteros, entonces le dan un resultado que nos parece muy, muy cerca, efectivamente. Después, en otras escalas puede ser un error enorme. Y fractal, acabo de acordarme, pues es muy simple la palabra fractal de fracción, y algo que tiene fracción es fractal, era solo el sufijo al. Pues me he enterado hoy de lo que te digo la verdad que muchas gracias porque me he enterado hoy. ¿El teletransporte tiene algo que ver con esto? Esta es una teoría cuántica. Pues sí, en lo cuántico hay teletransportación de información, al menos. No está comprobado hasta donde yo leo las cosas que se teletransportan materia. Lo que sí se teletransporta, es decir, viaja en velocidad casi instantánea y más rápido que la velocidad de la luz, es una información entre materias que a nivel cuántico están intricadas, se dice. Sí, entre los desplazamiento cuántico, digamos. Exactamente. Y ahí sí que hay entonces teleportación, pero no en el sentido de las películas de ciencia ficción, donde yo subo en un tubo y llego a otra parte. Es al nivel fractal pero es que hay muchos vínculos entre fractal y cuántico. Al nivel cuántico que
al alterar una partícula se altera instantáneamente la otra. De hecho, se estudia mucho para los militares financian cosas de esto para todo el sistema de comunicación instantáneo y que no se puede descifrar. Solo la persona que tiene entonces el elemento cuántico intricado puede recibir esta información, pero no hay nada entre medio. Antes había aves para hacer pasar mensajes y hemos lanzado a las águilas. Ahora hacemos búsquedas en internet de todo lo que fluye, etcétera. Pero es que aquí no hay un medio en la comunicación cuántica. Es instantáneo sin que nadie en el centro se dé cuenta de nada porque no hay un movimiento. Efectivamente. Pero ahí quizás será para otra charla. Eso sí. Sí, que hace pregunta y que el culo es muy bueno. Tengo una duda. ¿La realidad es una serie de elementos finitos que tienen una complejidad infinita o al contrario? ¿Es una serie de elementos infinitos que tienen una complejidad finita? La realidad como tal. Depende de muchas teorías. La Lavoisier dice que nada se cree, nada se pierde, todo se transforma y se supone que hay un conjunto de materia finito en el universo. Entonces sería más bien que se organiza de una manera fractal con una complejidad infinita en sí, pero no sabemos que se crea materia y entonces que haya un infinito de materia. Eso no. Finita con complejidad infinita. Eso es. Entonces no se sabe el espacio que ocupa el universo. El universo tal como lo conocemos se dice que está en expansión. En expansión, sí. Eso. Entonces a un momento es finito, pero crece. Y después hacia dónde y cuándo, y ahí hay teorías también de la retracción, de que cuanto más se expande el universo, más pierde su energía inicial y más se van a volver a atraer los planetas entre sí. Y quizás vamos a tener un punto de retracción del universo hasta volver quizás en una singularidad. Entonces, ahora, para volver a la pregunta, ¿cómo te llamas al fondo? Edison. Ahora a tu pregunta, Edison. Por el momento parece que efectivamente se expande de una manera, de una complejidad infinita, pero puede ser, y hay teorías que, no sabemos, dicen que puede que se va a retractar hacia entonces una complejidad finita dentro de una materia que en un punto será infinita, entonces, porque en un punto no puedes poner un número finito de toda la materia. Bueno, es que al traer toda la materia, concentrarla en un punto que no tiene área, que no tiene superficie, es que entonces este punto tendrá una capacidad, una cantidad infinita de materia. Si efectivamente llega al punto, que es un infinito llegar al punto. No sé si me entienden. Si llegamos hasta llegar de verdad a un punto que no es nada de superficie, entonces la concentración de materia es infinita. Un agujero negro. Y ahí ya tiene salida hacia otra dimensión, otro lugar. Y el científico, pseudocientífico loco de que estaba hablando, dice que los agujeros negros tienen forma de bueno, ahí en inglés torre, no sé hasta qué punto es efectivamente torre, dice que tiene una forma así, donde poco a poco se encierra sobre sí mismo y después vuelve a reabrirse y volvería por aquí. Eso es un toroide, muchas gracias. Y dice efectivamente que entonces el universo es una constante contracción, expansión de agujeros negros que contiene agujeros negros en sí, etcétera. Y que todo esto es 99% de vacío. Vacío. 90.9999999, de hecho, no es 1%. Es ridículo y cada vez que hacemos un análisis en dimensiones inferiores, volvemos a observar que es ante todo vacío. Entonces puede, según esas cosas de teorías, pero hay nada demostrado, que el universo solo sea información, energía, sin ser materia en sí. Y de hecho, Einstein había demostrado el vínculo entre energía y masa, igual en S2. Eso significa que la masa
No es nada más que una multiplicación por un número finito, un score, de la energía. No hay diferencia entre masa y energía. Lo que percibimos nosotros como masa es solo que está entonces en una situación de velocidad y densidad de energía que nos hace percibirlo como duro, y entonces le damos la palabra de objeto. Pero la realidad no es, la realidad según esta fórmula es que no hay diferencia entre masa y energía. Pero se necesita la luz, ¿no? Para que esa energía se concentre. ¿De dónde viene la luz? Ahí es donde volvemos a las teorías de que se dice que nace con el Big Bang, entonces la luz, y que a partir de ahí da entonces este movimiento y esta expansión del universo. Todo lo comparamos a la luz, efectivamente, a este rayonamiento. ¿Qué hay sin la luz? Esto no lo sabemos ni pensar. ¿Y qué es la luz? Después hay mucho debate sobre qué es la luz. Antes de la teoría cuántica se decía que eran materias que viajaban, fotones, y con la teoría cuántica otros decían que eran ondas, es decir, yo tengo una cuerda, le doy un golpe, se mueve así. No hay un movimiento de materia del inicio de la cuerda al final, es solo la cuerda que ha tenido una variación, pero no hay desplazamiento de materia. Entonces eso es de las olas. La teoría cuántica. Y la teoría cuántica dice que efectivamente la luz es un poco de los dos. Un poco de los dos, y ahí es donde rompe la cabeza. Depende cómo lo miras. Según cómo lo miras, sí, claro. Sí, adelante. ¿Nos puedes enseñar alguna música de Bach, de lo que decías? Sí, a ver si la logro poner por aquí. Sí, la tengo en el... Muchas gracias por preguntar. Es 3 segunditos, pero... 2 segunditos o 3 minutos, no me acuerdo. La tenía por aquí. Si no la busqué de nuevo. Aquí está. Sí. Voy a poner sonido. El sonido será el que será. Es una publicidad. Que sube por arriba, sube por abajo con los instrumentos, tiene entonces una tonalidad más de viento, de cuerda, y otra vez entonces lo que hace Bach en sus músicas, no todo, no hay que resumir su genio a esto, es encontrar un patrón y repetirlo en diferentes escalas, diferentes octavas y con diferentes músicas, diferentes instrumentos. ¿Qué sinfonía es esa de Bach? Esa es la fugue de The Nature of... The Art of Fugue. La fuga. El arte de la fuga de Bach. Vale. Es que como tienes esas cantantes y sinfonías... A ver si hay más explicaciones aquí. Que para esta charla he puesto en YouTube música Bach fractal y me ha sacado esta. No hay búsqueda después cómo lo ha generado. Pero entonces todo esto de la música fractal o algo así es también una atención puesta en los detalles muy minuciosa, porque entonces estos patrones se repitan en modo a veces que casi no discernemos nosotros, pero que están aquí detrás, y por esto vemos un poco esta armonía entonces
dentro de lo que parece caótico. Y por esto también nos parece bello los fractales, porque reencontramos un orden en el caos, reencontramos la armonía que buscaban los pitagóricos, aunque no tenían los instrumentos para acercarse a esta matemáticamente todavía. Bravo.